¿Qué tal? Entremos directo en materia. Hoy tenemos un análisis que, francamente, es urgente. Vamos a explorar una serie de reportes, datos financieros y discursos recientes que parecen piezas de distintos rompecabezas. Pero, ojo, cuando los juntamos, la imagen que revela es asombrosa. Vamos a ver cómo tres fuerzas gigantescas, la economía global, la guerra y la tecnología, están chocando ahora mismo para desgastar algo súper fundamental, la soberanía de los países. O sea, la gran pregunta de nuestra exploración hoy es, ¿quién tiene realmente el poder? Veamos cómo se están reescribiendo las reglas del juego global. Para guiarnos en este análisis, vamos a seguir esta ruta. Primero, la crisis de la deuda. Segundo, el dilema entre bienestar y guerra. Tercero, la amenaza del tecnofascismo y, para cerrar, el asedio a la soberanía. ¡Vamos allá! Arrancamos con el punto número 1. La crisis de la deuda, que actúa como el gran ancla de la inestabilidad global. 37 billones de dólares. A ver, detengámonos un segundo. Es un número tan pero tan grande que casi ni cabe en la cabeza. Según las fuentes y los reportes económicos que estamos revisando, esta es la monumental deuda nacional de los Estados Unidos. Y dicen los documentos que esto no salió de la nada. Es el resultado directo de años de políticas bastante flexibles y de inyectar montones de dinero al sistema. Pero el tema clave aquí es que este numerito no es solo un dolor de cabeza para un solo país, para nada. Es literalmente un ancla gigantesca que arrastra a toda la economía mundial. Y claro, esto crea un efecto dominó que no perdona a nadie. Piensen en el sistema como una máquina que no para de imprimir y gastar dinero. Y como el dólar es el que manda, las decisiones que se toman en una capital obligan al resto del mundo a seguirles el ritmo. ¿Quiénes sufren más? Los mercados emergentes, que ven cómo sus monedas pierden valor de golpe. Entonces, la advertencia crucial de estas fuentes es que estamos frente a un riesgo latente de un impago masivo de deuda soberana, o peor, una reacción en cadena de quiebras corporativas. Básicamente, los estados están caminando por una cuerda floja financiera, sin margen para equivocarse. Pasemos a nuestro punto número 2, bienestar versus guerra, y el brutal intercambio que se está viviendo en Europa. Aquí es donde la situación se pone realmente tensa. Los análisis nos muestran un contraste durísimo en las políticas actuales. Por un lado, vemos cómo se está desmantelando rápidamente el histórico estado de bienestar europeo. Hablamos de recortes inminentes a las pensiones, sistemas de salud en apuros y una crisis de vivienda terrible en lugares como Alemania, Francia y España. Y es natural preguntarse, bueno, si recortan ahí, ¿a dónde va ese dinero? La respuesta de las fuentes es muy clara. Va directo a financiar una economía de guerra. Miles de millones en impuestos se están desviando para cubrir presiones geopolíticas externas que exigen gastar más y más en armamento. Y miren, los datos duros hablan por sí solos. En medio de lo que es el estancamiento económico más largo en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos han firmado cheques gigantescos. Fíjense en las cifras. 2.500 millones de euros a Lockheed Martin por aviones de combate. Otros 6.000 millones en total repartidos entre Rheinmetall y General Dynamics para vehículos militares y blindados. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero público, dinero de los contribuyentes, fluyendo sin frenos hacia los gigantes privados de la defensa. Hay una cita en los documentos que resume esta frustración a la perfección y es bastante fuerte. Dice, el objetivo era reducir los servicios públicos en Europa, la sanidad, la educación, las pensiones, para entregarles el dinero a los señores de la guerra. Es una crítica súper directa que nos plantea una transferencia de riqueza monumental desde lo público hacia intereses privados, forzando a la población a financiar una escalada bélica a expensas de su propia calidad de vida. Llegamos hacia el tercer punto, la amenaza del tecnofascismo y la advertencia súper específica que hace el doctor Gustavo Sale. Para entender bien la denuncia de este diputado uruguayo, primero tenemos que desmenuzar un término central que él utiliza: cleptocorporatocracia. Es una palabra larguísima, ¿verdad? Pero su concepto es fascinante. La tesis de Sale es que las decisiones políticas importantes ya no se toman libremente en los parlamentos locales. Más bien, son dictadas por una estructura de poder en la sombra, donde la extrema riqueza, foros globales y empresas militares privadas subordinan a las naciones. Las dejan siendo soberanas, pero solo en apariencia. Y bueno, ¿cuál es la herramienta principal de esta élite? El tecnofascismo. Aquí entra en juego un concepto absolutamente clave:
Los excedentes conductuales. El Dr. Sal explica que las grandes plataformas ya no se conforman con recolectar datos básicos. Ahora absorben nuestros patrones de comportamiento diarios para anticipar y moldear lo que hacen las sociedades, casi sin que nos demos cuenta. Así que bajo esta lupa, la tecnología deja de ser una herramienta neutral y se convierte en un modelo de gobernanza verdaderamente totalitario. En esta denuncia, las fuentes señalan con nombre y apellido a una entidad central, Palantir. Es una inmensa empresa de análisis de datos, con lazos muy profundos en los sectores de inteligencia militar. Los reportes destacan un manifiesto político reciente de la compañía, el cual empuja abiertamente hacia un nuevo orden mundial, algo que catalogan como tecnofeudal. Imagínense una sociedad donde el poder absoluto reside en quienes controlan la inteligencia artificial y el flujo de la información, amenazando con hacer obsoletas a las democracias tradicionales. Para explicar cómo estas empresas se meten en los gobiernos en la vida real, el Dr. Sale usa una analogía biológica que da escalofríos: la metástasis. Es como una invasión silenciosa en 3 pasos. Primero, entran con contratos pequeñitos, quizás bajo la excusa de modernización digital. Segundo, ya adentro, empiezan la extracción masiva de estos excedentes conductuales. Y el tercer paso, el más crítico, es la sustitución. O sea, la corporación privada literalmente reemplaza las funciones y la esencia de la institución pública, vaciándola desde adentro. Y ojo, esto que analizamos no es ciencia ficción. Los reportes lo presentan como un fenómeno global activo hoy mismo. Pensemos en los casos denunciados. Desde la infiltración en el gigantesco aparato de seguridad nacional en Estados Unidos, pasando por los datos médicos íntimos en el Reino Unido, hasta llegar a América Latina. Específicamente, se menciona cómo organizaciones como la Fundación Tony Blair terminan gestionando bases de datos críticas del mismísimo gobierno uruguayo. Básicamente, el Estado pierde la custodia de su propia información. Es impactante, ¿no creen? Y así llegamos a nuestro cuarto y último punto: el asedio a la soberanía. Una síntesis de todo esto. Básicamente, si juntamos todas las piezas de este análisis, vemos la imagen completa de cómo se está vaciando al Estado moderno. Imagínense que dividimos su poder en 3 partes. Un tercio se lo traga la sumisión a una deuda impagable que dicta su economía. Otro tercio se esfuma cuando tienen que desmantelar lo social para pagarle a empresas privadas por armamento. Y la última porción, la autoridad que les quedaba, se evapora al ceder sus datos y su infraestructura a estos gigantes tecnológicos que operan sin control democrático. Para darle un peso tremendo a esta conclusión, los documentos rescatan una declaración literal que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante las Naciones Unidas. Él dijo: «Los estados ya no tienen poder. El poder está en las grandes corporaciones empresariales del gran capital». Es súper revelador que desde las esferas más altas de la política se reconozca abiertamente esto que venimos desglosando, que el Estado tradicional se ha vuelto impotente y el poder se ha mudado de dirección. Todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. A ver, si la brújula económica está amarrada a 37 billones en deuda, si los presupuestos se van a un complejo militar privado, y si encima nuestra información ciudadana está siendo extraída por estas estructuras tecnofascistas, ¿quién gobierna realmente? Comprender cómo se entrelazan la deuda, la guerra y los datos es absolutamente vital para entender los cambios del mundo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración y nos vemos en el próximo análisis.